El castillo más antiguo de Europa no está en Francia, no está en Alemania, está aquí, en Huesca, en Aragón, en lo alto de un risco que mira al mundo desde el silencio, allí donde el viento no sopla, sino que cuenta, donde las nubes no tapan el sol, sino que protegen los secretos, y donde las piedras sí. Las piedras aún conservan el eco de las espadas. No es un castillo. Es un testigo, una cicatriz en la montaña, una fortaleza nacida para resistir. Fue romano, fue cristiano, fue frontera, y hoy es memoria viva de aquí. No vienes solo a hacer turismo, aquí vienes a enfrentarte al tiempo, a escuchar lo que ya no se dice, a mirar a los ojos de un pasado que no se ha rendido. Los muros están erosionados, pero no. Vencidos, las torres han perdido soldados, pero no la dignidad. Y el aire, ese aire, aún huele a historia. ¿Te crees valiente? ¿Te crees curioso? Pues abre bien los ojos, afina el oído, y no parpadees, porque el castillo de Loarre no se visita, se conquista, se escucha, se siente, se honra. Hoy no venimos a contar una historia, hoy venimos a vivirla, y a ti te toca cruzar el umbral. Dicen que hay lugares que no se eligen, sino que te llaman. Loarre no fue una casualidad. No fue una decisión política, ni un simple capricho de reyes, fue un acto de visión, un gesto de estrategia, y un poco, quizás, de fe. Allí en lo alto de la Sierra de Loarre, a más de 1000 metros de altitud, donde la roca brota del suelo como si quisiera tocar el cielo. Alguien dijo, aquí, desde allí, la vista se extiende sin final. La hoya de Huesca parece un mar de tierra, ondulada, una llanura inmensa, vulnerable, abierta, y más allá. Los Pirineos, majestuosos y eternos como una muralla natural que susurra, tranquilo, yo te cubro la espalda. ¿Lo ves? Tenía sentido. Tenía alma de aquí. El viento no es viento. Es mensajero. Lleva siglos trayendo historias, gritos de guerra y rumores de amor escondido entre almenas. Loarre se alza sobre una plataforma caliza, escogida no solo por su altitud, sino por su dureza. Aquí no se podía excavar fácilmente. Pero eso no importaba. Porque cuanto más difícil, más inexpugnable y más digno, los ingenieros medievales no eran solo constructores, eran artistas de la defensa y el paisaje. Su lienzo perfecto. Imagínalo por un momento, año 1020. Todo lo que ves desde aquí abajo eran tierras inciertas, territorios de nadie, campos que cambiaban de dueño cada década, cristianos al norte, musulmanes al sur, y en medio del miedo, la tensión. Y Loarre la fortaleza, el centinela de piedra. Desde aquí cada movimiento era visible, cada caravana, cada campamento enemigo, cada nube de polvo en el horizonte. Podía ser el anuncio de una batalla, y mientras tanto, el castillo esperaba de austero, silencioso, pero vivo. El lugar elegido tenía un propósito, y no era el lujo. Era la resistencia. Quien vivía aquí sabía que estaba en la primera línea, en la frontera entre la fe y el filo de la espada. El entorno no era cómodo, pero era perfecto. El aire era más frío, el camino más escarpado, pero el alma más fuerte, y tal vez eso era lo que querían los que lo construyeron, que cada piedra fuera un desafío, que cada paso hasta la cima fuera también una prueba de valor. Hoy, cuando subes hacia Loarre, no solo caminas hacia una ruina gloriosa, caminas sobre una decisión milenaria, sobre una elección estratégica y sobre un terreno sagrado, donde el pasado aún respira. Aquí no empieza solo la historia del castillo, aquí empieza el porqué, y el porqué lo cambia todo. Después de elegir el lugar, llegó el momento de levantar el cuerpo. El alma ya estaba en la roca, pero faltaban las torres, las puertas, los muros y el propósito. Nos situamos en el año 1020. Reina el poderoso Sancho III de Navarra también.
conocido como Sancho el Mayor. Un rey con visión, con ambición y con una misión clara: empujar la frontera cristiana hacia el sur, pero para hacerlo necesitaba algo más que soldados. Necesitaba una base, un refugio, un símbolo, y fue entonces cuando nació la fortaleza. No con fuegos artificiales, ni con celebraciones, sino con el eco del martillo y el susurro de la piedra. Construir en esta montaña no era fácil. La roca viva, aunque sólida, era implacable, pero esa era precisamente su virtud. El castillo no se iba a caer, ni a rendir, ni a mover. Los muros del castillo de Lorarre son de mampostería caliza, tallados con precisión, encajados como si cada piedra tuviera una historia asignada. Se empezó por lo más esencial, la torre del homenaje. El corazón del castillo. Desde ella se gobernaba, se vigilaba y se resistía. Luego vinieron las murallas. Altas, gruesas, imponentes. Diseñadas no para impresionar, sino para impedir. Para decirle al enemigo: por aquí no pasarás. Y al mismo tiempo, se construyó una iglesia dentro de la fortaleza. ¿Una contradicción? No, una necesidad, porque en esa época, la guerra no era solo militar. Era también espiritual. La lucha entre cristianos y musulmanes no era solo por la tierra, sino por el alma del territorio, y Lorarre fue ambas cosas. Fortaleza y monasterio, espada y cruz, piedra y plegaria. Tiempo después, el hijo de Sancho, Sancho Ramírez, amplió la obra, añadió murallas exteriores, mejoró las defensas y dejó claro que Lorarre no era un simple bastión, era un castillo real. Residencia esporádica de reyes, sello de poder. Imagina la escena: los monjes entonando cantos latinos, los soldados afilando sus espadas, el rey mirando al horizonte sabiendo que desde aquí podría cambiar la historia de una nación. El románico floreció entre estas piedras. Arcos semicirculares, capiteles tallados con figuras sagradas, columnas que parecen sostener el cielo y una cripta escondida bajo la iglesia. Oscura, silenciosa, como si aún guardara secretos que nadie se atreve a nombrar. Lorarre no se construyó de golpe. Se levantó durante décadas, con paciencia, con fe y con sangre, cada piedra cargada a pulso, cada noche fría pasada bajo telas burdas, cada oración pronunciada con los dedos heridos por la caliza. No fue solo una obra arquitectónica, fue una declaración de intenciones, una promesa, una advertencia. Aquí estamos y no nos moveremos. Así nació Lorarre, no como una ruina pensada para turistas, sino como una joya afilada para la guerra, una semilla de piedra que germinaría en siglos de resistencia. Y tú estás empezando a comprender lo que significa estar aquí. Ya hemos hablado de piedra, de reyes, de muros, de guerra, pero hay otra historia, una que no se gritaba, una que se murmuraba en las noches más frías, una que se deslizaba por los pasadizos como incienso entre columnas. Aquí también vivieron monjes, no del todo guerreros, no del todo santos, hombres de fe, pero también de estrategia. Los canónigos agustinianos llegaron a Lorarre en el siglo XI. No eran monjes comunes, eran estudiosos, cultos, ordenados, y al mismo tiempo políticos silenciosos. Venían con una misión: conservar la fe en tierra de frontera, y quizás también proteger algo más. En la cripta, debajo de la iglesia del castillo, a la que solo se exit bajando una escalera escondida, reposa un espacio oscuro, solemne, con columnas que parecen susurrar al tocarse con la luz. Se decía que los monjes bajaban allí cada noche, a rezar, a meditar, o a custodiar lo que no debía caer en manos de nadie. Hay teorías, algunas históricas, otras casi leyendas. Unos creen que en Lorarre se guardó una reliquia, una astilla de la cruz, un fragmento de hueso de un mártir, el mismísimo Santo Grial. Y hay quienes afirman que la copa sagrada pasó por aquí en su camino hacia los Pirineos.
y que uno de los arcos interiores del castillo marca su paso con un símbolo extraño, un símbolo que los guías no nombran, pero que los curiosos siempre encuentran. Y no solo eso. También se habla de nobles exiliados, de documentos escondidos en muros falsos, de espejos de plata enterrados para evitar que cayeran en manos moras. Loarre no fue solo un bastión militar, fue un refugio de información, una especie de archivo secreto medieval, un lugar donde se protegía lo importante, incluso de la propia historia de día. Los monjes oraban, cantaban, daban misa en una nave sobria y hermosa con ventanales que apenas dejaban pasar la luz. La fe en Loarre era sobria, silenciosa, casi escondida. Pero de noche algo cambiaba. Cuentan los más viejos del lugar que aún hoy, si te quedas solo dentro del castillo al atardecer, puedes oír pasos arrastrados, respiraciones que no vienen de nadie, campanas que suenan aunque ya no haya campanario. ¿Fantasía? ¿Memoria? ¿O simplemente la piedra hablando después de siglos de silencio? Nadie lo sabe. Pero una cosa es cierta, Loarre no solo protegía cuerpos, también protegía almas. Y secretos que nunca se escribieron. Y si prestas atención, quizás uno de ellos te elija a ti para contarse. Hubo un tiempo en que el silencio de Loarre no era paz, sino espera, de un tiempo en que cada amanecer podía traer un ejército enemigo. Un estandarte distinto de la guerra. Estamos en pleno siglo XI y XII. Los reinos cristianos del norte avanzan, los territorios musulmanes del sur resisten. Y entre ellos una línea difusa, siempre cambiante, siempre peligrosa. La frontera. Loarre estaba justo ahí. No en el centro, no en la retaguardia, sino en la primera línea. Desde sus torres se veía todo: campos de cultivo en disputa, pueblos arrasados, guerrillas nocturnas, caravanas de soldados. Y de vez en cuando, la sombra de una cruz dorada o la media luna ondeando en el horizonte. Este no era un castillo para lucirse, era un castillo para aguantar. Sus muros, de casi 2 metros de grosor, no se hicieron por estética, se hicieron por supervivencia. Las almenas servían para lanzar flechas, pero también para lanzar aceite hirviendo, para verter agua fría en invierno. Para resistir al asedio, los soldados que vivían en Loarre no eran nobles de salón. Eran hombres curtidos, pocos pero preparados. Dormían con la espada cerca, rezaban con un ojo abierto, y sabían que cada día podía ser el último. El castillo estaba autónomamente organizado. Tenía zonas para guardar víveres, cisternas para almacenar agua de lluvia, habitaciones compartidas y zonas de vigilancia constante. Aquí no se vivía, se sobrevivía. En tiempos de las cruzadas, Loarre fue mucho más que una fortaleza aragonesa. Fue un símbolo, un escudo entre dos mundos, y una esperanza para los cristianos que querían reconquistar. Desde aquí se organizaban incursiones, desde aquí salían partidas de reconocimiento, desde aquí muchos bajaban y pocos volvían. Y, sin embargo, el castillo nunca fue tomado, nunca cayó, nunca se rindió. Los enemigos lo evitaban, lo rodeaban, lo temían, no porque fuera el más grande, sino porque era el más difícil, el más alto, el más inexpugnable, el más terco. Y cuando la guerra no llegaba, lo hacía él. Miedo. Porque en una frontera viva, la batalla más dura es la que no sabes cuándo empieza. Y en Loarre, cada noche era una pregunta. Cada silencio, una posible emboscada. Cada sombra, una señal. Este castillo fue testigo no solo de enfrentamientos, sino de una forma de vivir en guerra, de defender la fe con la espada, de dormir con la muerte al otro lado del valle, de levantar los ojos al cielo y pedir que mañana el viento vuelva a soplar a favor. Cuando cae la noche en Loarre, el castillo cambia. Ya no parece una fortaleza. Parece un suspiro de piedra suspendido en el tiempo. Ya no se oyen pasos, pero sientes que alguien camina contigo. Él
Viento no sopla, te roza como si quisiera contarte algo, como si llevara siglos esperando a que tú llegases. Para hablarte, los guías no lo dicen. Los folletos no lo mencionan, pero los vecinos de la zona lo saben. Lorarre tiene presencia. Y no hablamos solo de historia. Se cuenta que, en noches de luna llena, si estás solo junto a la Torre de la Reina, puedes ver una figura en lo alto. Una silueta femenina, quieta, inmóvil, como si esperara a alguien que nunca volvió. Dicen que fue una dama noble, enamorada de un capitán que partió al sur y jamás regresó. Ella subía cada atardecer a mirar el horizonte, hasta que, un día, desapareció. Y desde entonces, su figura aparece justo donde solía esperar. También hablan de un vigía traicionado, un joven soldado que, según la leyenda, fue acusado injustamente de abrir las puertas al enemigo. Murió encerrado en la cripta, sin juicio, sin defensa, solo. Y aún hoy, si entras solo en esa cripta, a ciertas horas, hay quienes juran haber oído un golpe seco, una piedra moviéndose. Una voz que dice en susurros, no fui yo. Hay quien ha sentido manos frías sobre el hombro. Otros aseguran que han visto velas encendidas en salas sin acceso. Y algunos, los más sensibles, salen con los ojos llorosos sin saber por qué. No todos los fantasmas se ven. Algunos se sienten. Y, más allá de las apariciones, están los ecos. Lorarre tiene una acústica extraña. En algunas partes del castillo, los pasos suenan 3 veces. Tu voz se devuelve desde ángulos imposibles. Y hay puntos donde el silencio pesa, como si te observasen sin ojos. Los más románticos dirán que son leyendas. Los más escépticos, que es sugestión. Pero quien ha pasado una noche solo en Lorarre sabe que algo permanece, que el castillo no está vacío, que no está muerto, que guarda, y no se trata de miedo, se trata de respeto, de entender que este lugar fue testigo de amor, de muerte, de fe y de abandono, y que algo de todo eso sigue aquí, esperando, observando, susurrando. Por eso te lo digo, cuando termines este vídeo, si algún día visitas el castillo, quédate un poco más al atardecer. Escucha, mira, y no tengas prisa en marcharte, porque a veces es Lorarre quien elige contarte su historia. Y solo lo hace cuando cae la última luz. Hay castillos que viven en los libros, otros en los museos, y otros, como Lorarre, viven en el cine, en las cámaras, en la imaginación colectiva, porque si algo ha demostrado este castillo, es que aún tiene presencia, y mucha. En 2005, el director Ridley Scott lo eligió para una de sus superproducciones, El Reino de los Cielos, Kingdom of Heaven, una película épica sobre las cruzadas protagonizada por Orlando Bloom. Y no fue casualidad. Scott tenía todo el mundo a su disposición, Grecia, Marruecos, Italia, Croacia, pero eligió Lorarre. ¿Por qué? Porque este castillo no necesita efectos especiales. Ya lo tiene todo, sus muros auténticos, su planta románica impecable, su ubicación dramática en lo alto de la sierra, y ese aire de misterio que parece surgir sin necesidad de guión durante semanas. Las cámaras rodaron entre sus piedras. Se montaron grúas, carpas, escenarios. Y por primera vez en siglos, el castillo volvió a tener vida dentro. Desde entonces, Lorarre se ha convertido en un plató natural. Documentales de historia, videos turísticos, proyectos escolares, sesiones de fotos y más recientemente, contenido para redes sociales, sí. Incluso TikTok ha llegado a Lorarre. Y no con bailes, sino con imágenes aéreas que quitan el aliento. Pero no todo es cámara. El castillo también es cultura viva. Cada año se celebran eventos, recreaciones históricas, teatros medievales, visitas nocturnas con antorchas, conciertos de música antigua, entre los muros talleres de fotografía con luz natural, y la sensación es siempre la misma. No estás asistiendo a un espectáculo, estás dentro de él. Las visitas guiadas van más allá de explicar la historia, te hacen caminar con otro ritmo, mirar con ojos antiguos,
y entender que Loarre no se conserva, se respeta, en verano. Miles de visitantes cruzan sus puertas, muchos vienen por curiosidad, pero se van conmovidos, silenciosos, como si el castillo les hubiera dicho algo que no esperaban. Incluso hay parejas que deciden casarse aquí, sí. Entre piedras que llevan 1000 años resistiendo, juran amor eterno, poético, tal vez, arriesgado, mucho, inolvidable, siempre y así. Loarre sigue en pie, no solo como ruina, no solo como recuerdo, sino como un actor más en la obra. Del presente la diferencia es que ahora no lo protegen soldados, sino cámaras, palabras y admiración. Cierra los ojos. Imagina que estás allí, de pie, frente al castillo. La cuesta es empinada. Tus piernas lo notan. Pero tus ojos no parpadean, porque al fondo, el castillo de Loarre te mira, no como una ruina, sino como un centinela que aún vigila, como si supiera que estás aquí, como si te esperara. Avanzas. La piedra bajo tus pies está caliente por el sol, pero el aire es fresco. Cruza la montaña sin pedir permiso, y te da la bienvenida con un susurro. Llegas a la puerta principal. No hay lujos, solo fuerza, solo intención. Cruzas el arco, y dejas atrás el siglo XXI dentro. El silencio manda, y cada paso tuyo resuena como un eco antiguo, como si alguien más caminara contigo, o como si el castillo recordara cómo sonaban las botas de los soldados, las pisadas de los monjes, el arrastre de una capa real. Te encuentras en el patio interior, abierto, simple, casi humilde. Pero mira las murallas, observa sus líneas, sigue con la vista los bordes de la piedra. ¿Ves esas marcas? Son firmas de canteros. Cada piedra fue tallada por manos humanas. Cada una tiene historia. Avanzas por un pasillo estrecho. Hay una corriente de aire que no sabes de dónde viene. Y un olor. A humedad. A tiempo. A siglos. Subes unas escaleras de caracol. La luz es escasa, pero suficiente. Y al llegar arriba, el paisaje se abre ante ti como un libro. La Sierra de Loarre detrás. La olla de Huesca delante. Y tú, en medio de todo, como si fueras parte del castillo. Sigues. Llegas a la iglesia interior. Aquí el aire pesa más, como si alguien acabara de rezar. La nave principal es sencilla, pero hay algo en su forma que te obliga a guardar silencio. Miras hacia arriba. La cúpula está agrietada, pero aún sostiene el cielo. Y debajo la cripta. Bajas los escalones. No sabes si tienes frío o si es la piedra la que lo tiene. Aquí no se escucha nada, solo tu respiración. Y quizás algo más, una vibración, un eco muy bajo, una sensación que no puedes explicar, pero que te hace entender, aquí pasó algo. Sales. Vuelves al aire. Libre subes a una de las torres, y el viento te empuja suave como un abrazo del castillo. Miras el paisaje una última vez, y sabes que no estás en un lugar cualquiera. Estás dentro de algo, dentro de la historia, dentro de una memoria viva, dentro de Loarre. Cuando bajes por el mismo camino que subiste, no serás el mismo, porque hay lugares que no se visitan, se absorben, se graban, se quedan contigo. Y Loarre lo haces sin pedir permiso. Ya lo has visto, lo has sentido, lo has recorrido, y aún así, Loarre no se deja entender del todo. Porque hay castillos que se pueden explicar, pero hay otros que se deben aceptar, y este es uno de ellos. Sabemos cuándo se construyó, sabemos quién lo mandó levantar. Sabemos su función, su estilo, su historia, y sin embargo, hay cosas que nadie sabe, y que probablemente nunca sabremos. ¿Quién fue el primer niño que jugó entre sus muros? ¿Quién fue el último en morir dentro de estas paredes? ¿Hubo un traidor escondido tras una túnica de oración? Se enterró algo bajo sus cimientos, que aún espera ser encontrado. ¿Y si esas voces que algunos oyen no son fantasmas, sino ecos de decisiones mal tomadas?
promesas rotas, historias inacabadas. Lorarre es una herida en el tiempo, pero también una resistencia. Un lugar que ha aguantado imperios, terremotos, olvido. Y aún así, sigue en pie, no solo por sus piedras, sino porque hay algo más, algo que no puedes tocar, pero que te toca a ti. No se construyen fortalezas así hoy en día, ni se hacen ya silencios como los de este castillo, y quizá por eso Lorarre impacta tanto, porque nos recuerda lo que fuimos y lo que, tal vez, aún somos. Antes de irte, mira una última vez esas murallas. Fíjate bien, no están rectas, no están perfectas, pero siguen defendiendo algo, quizá a sí mismas, quizá a nosotros. Y tú, que has llegado hasta aquí, te llevas algo, aunque no sepas qué, una emoción, una pregunta, una necesidad de volver, o al menos de cerrar los ojos y oír de nuevo al viento contar su historia entre piedras. El castillo de Lorarre no se visita, se respira, se recuerda, se lleva. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Si te gusta la historia de los castillos, apoya este contenido, suscríbete y deja un buen like, que es algo que no te cuesta nada, y a nosotros nos das la vida. Próxima parada, el castillo de Cardén y Lleida.